El audio es una de las partes importantes por las cuales las personas se quedan a ver tu video. Así que si deseas de pasar de un audio así viene el micrófono de fábrica. Como ven, tiene un sonido muy plano, no se escucha muy bien, no le enriquece la voz. Y también si yo me quedo callado, se llegan a colar ruidos de fondo. Así es que te voy a enseñar cómo es que vamos a eliminar todo esto para que tengas un sonido perfecto, no importa el micrófono. Soy Alexis y yo te voy a estar enseñando cómo es que vamos a pasar de un sonido normal, plano, de un micrófono, a uno que se escuche mejor y que el ruido no entre tanto. Y cómo vamos a estar combatiendo que los ruidos se metan sin necesidad de utilizar una puerta antirruido. ¿Esto por qué lo recomiendo? Porque la puerta antirruido deja entrar el ruido cuando empiezas a hablar, así que es mejor eliminarlo directamente desde las frecuencias que reciben esa parte. Esto significa que he probado muchísimos tipos de filtros para mejorar el sonido, y todo esto con dos plugins para OBS que son completamente gratis. Estos plugins son Marvel EQ de Voxengo y Reaper. Si quieres un paquete completo que los incluya junto con imágenes de las configuraciones, lo vas a encontrar en la descripción para que los descargues. Y así simplemente copies y pegues las configuraciones y vayas probando qué es mejor para ti. Ya teniendo nuestro OBS abierto, vamos a ir a las fuentes y vamos a agregar nuestro micrófono. Como ven, con el simple hecho de poner el micrófono predefinido, ya nos está colando muchísimo ruido. Así que para esto nos vamos a los filtros y vamos a agregar uno. Vamos a agregar la extensión VST2. En los plugins vamos a seleccionar el Marvel EQ. Vamos a abrir la interfaz y van a copiar estas configuraciones que yo les estoy dando. Estas configuraciones aumentan los graves y los agudos. Si tienes una voz un poco grave, te recomiendo que bajes un poco más los de la izquierda, y si tienes una voz aguda, baja un poco los de la derecha. Y así vas a empezar a jugar con estos niveles. Ya una vez tengas esa extensión del Marvel EQ, ya empezarás a notar que ya la voz se escucha un poco más ecualizada. Y para combatir los ruidos vamos a agregar otra extensión VST2 y vamos a escoger Reaffir de Reaper. Vamos a abrir la interfaz y en el modo vamos a escoger Subtract, el último. Nos estará mostrando las frecuencias que se están colando. Esto es el ruido que se escucha en el micrófono. Por ejemplo, si yo me quedo callado, notarán que esas son las frecuencias que están entrando en el micrófono y que se escucharán cuando grabes. Para eliminarlas vamos a darle clic en este botón, pero antes te tienes que quedar callado. Y simplemente cuando haya terminado el escaneo, vuelves a apretar el botón y listo. Esa barra roja ya no se moverá y te indicará cuáles son los ruidos y las frecuencias que siempre van a estar ahí y que de preferencia no va a tomar en cuenta. Ahora vamos a agregar un expansor. En el expansor lo que tenemos que hacer es cambiar la relación que sea 3:1. En el ataque lo vamos a dejar como está, liberar como está y la ganancia de salida tal cual. El expansor lo que hará es ayudarnos a que si empezamos a hablar un poco bajo va a aumentar esos decibeles. Lo único que vas a modificar del expansor es el umbral, déjalo en -60. En el caso de mi micrófono a mí me funciona un -40 de umbral. Ustedes determinarán cuál es el mejor. Cuando empiecen a hablar bajo van a notar que va a llegar un punto donde la rayita de OBS donde les marca los niveles de decibeles, el punto común o que más se repita donde la rayita toque más, ese es el punto que van a poner ustedes. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a hablar muy alto? Como ven, se satura el micrófono. Esto significa que los picos de volumen son muy altos y esto puede llegar a distorsionar tu voz. Para eso es que vamos a añadir el filtro del compresor. Ya añadido el filtro del compresor, vamos a cambiar la relación de 10 a 3, de 6 milisegundos a 1 y en liberar de 60 milisegundos a 100 milisegundos. Y a la inversa del expansor, aquí vamos a empezar a hablar muy fuerte para ver cuándo es que se satura. En el caso de mi micrófono funciona un -18. Porque si yo quito el expansor y empiezo a hablar muy fuerte, como ven la línea se empieza a saturar demasiado. Pero si yo activo el expansor y lo dejo en un -18 a 20, así que encuentra el punto perfecto en el que tu micrófono ya no empieza a tocar los rojos, con que toque el amarillo está perfecto, está bien. Y como tip adicional te recomiendo mucho que mantengas este orden. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es primero darle una ecualización a la voz, después vamos a quitar el ruido, agregamos el expansor y el compresor. Si lo hacemos a la inversa podemos ecualizar la voz, expandirla, después comprimirla y al último quitar el ruido, lo cual terminaría haciendo que todavía el ruido se cole porque ya pasó por 3 procesos anteriores. Entonces, si yo vengo y ahora quito estos filtros, vamos a notar que se cuela mucho ruido y si yo empiezo a hablar un poco fuerte ya empieza a saturar a rojo. Así que vamos a ir activando uno por uno. Ya con este activé la ecualización de Marvel EQ. Como ven el cambio es un poco distinto, ya la voz tiene más tonos, más graves, ya tiene una entonación más en los graves y en los agudos. Ahora como ven en la línea del volumen si yo me quedo callado ya no cuela tanto los ruidos e incluso si después de terminar una oración no se cuelan los ruidos. Ahora voy a activar el expansor. Ya activando el expansor ya notamos un poco más los cambios. Y por último vamos a activar el compresor. Y así es como finalmente se notarían todos los cambios y qué es lo que hace cada filtro. En esta parte no recomiendo mucho agregar el filtro de eliminación de ruido. ¿Por qué? Porque tu voz se va a empezar a notar muy robótica y eso no lo queremos para nada. Queremos que tu voz se escuche limpia y que máximo tengas una ecualización para que se escuchen mejor los graves y los agudos. Y listo, de esta manera ya tendrías un sonido muchísimo mejor, tu voz se escucha más bonita y sonará más entretenida tu voz.
Recuerda aprovechar esto al máximo. Y hay gente que prueba activar la monitorización de audio en el OBS. Yo no recomiendo esto porque a la vez que hables te va a repetir tu voz y no te dará el tiempo de analizarlo si es que tiene un ruido de fondo, si es que se escucha bien. Yo te recomiendo mucho mejor grabar, empieza a leer un pequeño párrafo de algo, después termina y si no te gusta vuelve a empezar otra vez y otra vez. Y si este video te gustó no olvides comentarlo, compartirlo, darle me gusta y si llegaste hasta esta parte del video no olvides comentarme para qué lo vas a ocupar, para tus videos o para tus streamings. Así que nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias, adiós.